Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a esta transmisión. Miércoles 30 de agosto. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos llegando a un final de mes. Este hermoso día vamos a ver el ídolo pagano. Para algunos le llaman dioses, otros le llaman deidades. La Biblia le llama demonios. La Biblia le llama ídolos o le llama demonios. Sea cada uno de ustedes bienvenido desde ya. Hoy vamos a ver, la Biblia habla de que el Señor mandó a Israel: no pasarás a tu hijo por el fuego a Moloc. Vamos a ver quién es Moloc, qué es lo que la Biblia dice de ese demonio, de ese ídolo, de esa deidad, porque pues hay personas que para que no se oiga fuerte la palabra demonio, dicen deidad, dicen dioses, dicen divinidades, pero la Biblia nos dice en Efesios 6 que hay principados, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay potestades. Y dice la Biblia que también hay huestes celestiales y regiones celestes. Lo dice la Biblia en Efesios capítulo 6. Pero vamos a ver qué dice Levítico 18, 21, donde dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Yahweh, o yo, Jehová, según la traducción de la Biblia que usted lea. ¿Por qué vamos a hablar de Moloc? Porque ese demonio, esa deidad de Moloc, lo leí en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese demonio, esa deidad, divinidad, como le llamen, pedía por ofrenda a niños. El enemigo hoy más que nunca está muy interesado en los niños. Siempre las tinieblas y Satanás siempre han estado muy interesados por los niños. El sacrificio de los niños es una práctica muy antigua. Y por eso el Señor le mandó a Israel que se apartara de esas prácticas, que no cometiera esas prácticas. Canaán también las practicó. El sacrificio de los niños. Y esas tierras, esos territorios no solamente hicieron sacrificios a niños, sino que también hicieron sacrificios humanos de personas adultas. Y usted puede ver en la prehistoria también, precolombina, y puede ver en la historia también de toda América, que se hacían sacrificios humanos a las deidades. No les quieren llamar demonios porque la palabra se escucha pues muy fuerte. Entonces le llaman deidades, le llaman dioses. Pero la Biblia dice que tan solo hay un Dios verdadero, supremo, Rey del universo, el creador de todo. Porque aún esos demonios al principio no eran demonios. Cuando Dios creó ángeles y ángeles buenos, pero ellos se pervirtieron, ellos se descarriaron, ellos también entraron en apostasía. La apostasía pues no es nueva. Las divisiones no son nuevas, pues se iniciaron allá arriba en el cielo, mis hermanos. Entonces dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿En manos de quién estás dejando tus hijos? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién dejamos nuestros hijos? Yo tengo una hija y ella está grande ya, porque yo me convertí en madre muy jovencita. Y gracias a Dios que Dios solo quiso darme una hija. Hasta la fecha solo tengo una hija, mis hermanos. Pero yo recuerdo que el Señor a mí, hace un tiempo, mucho atrás, me habló, mis hermanos. Porque Dios habla a sus siervos.
Dios no tiene hijos ni hijas predilectas que solo a ese hijo, a esa hija le va a hablar. Dios le habla a todo aquel que se humilla ante Él y que lo consulta a Él. Hace mucho tiempo atrás el Señor me dijo de la situación que se iba a vivir. Y yo he trabajado con niños. Trabajé alrededor, he hecho otros trabajos. He hecho trabajo de oficinas, pero trabajé 13 años como early childhood con niños, mis hermanos. Y todo lo que usted está viendo hoy, mis hermanos, no crea que se cocinó ayer. Ahorita mismo hay padres escandalizados, mis hermanos, por leyes y cambios que están saliendo drásticos en cuanto a la educación. Pero eso es algo que se viene fabricando, se viene cocinando desde hace mucho tiempo atrás. Yo trabajé 13 años con niños. Y yo recuerdo muy bien que allá como por alrededor del 2014, 2013, 2014, empezaron a haber cambios y cambios, mis hermanos. Por ejemplo, eso que se le decía al niño, no te puedes poner color rosa. Y a la niña le decían, no te puedes poner color azul, porque el rosa es para la niña y el azul es para el niño, decía. Pues allá como por el año 2014 empezaron a haber cambios. Empezaron a cambiarle a los baños la palabra, le quitaron la palabra niñas y al baño de los niños le quitaron la palabra niños. Y que aquellos baños se vieran sin etiqueta. Empezaron a darse cambios porque yo le voy a decir algo. El enemigo, la fuerza de las tinieblas y las élites no hacen los cambios así, de golpe. Los hacen poco a poco. En el nombre de Jesús, que este video pueda ser grabado y pueda ser plasmado aquí en las redes sociales. La influencia de Moloch. La influencia de Moloch. Porque a Moloch le llevaban especialmente los niños. Allá Canaán sacrificaba personas adultas también. En la historia prehispánica de América, los aborígenes de la tierra, porque no les voy a llamar indios, porque los India está allá, ¿verdad?, al otro lado del mundo. Nosotros somos del continente americano. Los aborígenes nativos de la tierra de América tenían costumbres también de hacer sacrificios humanos. Buscaban doncellas que fueran vírgenes, porque hay demonios, hay deidades diabólicas, les voy a llamar porque les voy a llamar por su nombre. Escogen personas de sacrificio que estén puros. Aún el mismo diablo, cuando exige un sacrificio, va a pedir a personas que no estén tan contaminados como otros. ¿Por qué pide niños? ¿Por qué Moloch le llevaban niños? Porque los niños, aunque nacen con el pecado original de Adán, que todos nacemos con ese pecado, mis hermanos, pero los niños no han hecho pecados horrendos y horribles como lo ha hecho una persona ya adulta. Entonces Moloch, que es un demonio nacional, porque Moloch era el dios pagano, ídolo, demonio de los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Amón era hijo de un incesto, del incesto de Lot con sus hijas, mis hermanos. Amón, Moab, esos dos muchachos, esos dos varones eran hijos del incesto. Y por eso Dios prohibió en la Biblia, en el libro Levítico. Usted puede estudiar todo el libro Levítico. Lea todo el libro Levítico. No solo lea Juan 3:16. No solo lea aquellas partes que son tan bonitas en la Biblia y que nos encanta.
Y sí, esos pasajes son muy lindos para nuestra salvación y porque el Espíritu Santo también nos consuela, pero también tenemos que conocer toda la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Moloch pedía niños, porque los niños no están tan contaminados. Aunque ahora un niño de 5 años, ya de 1 año, usted le da el teléfono al niño. Y en el teléfono, como el niño es niño, mis hermanos, el niño es curioso, mis hermanos. El niño de 4 años, 5 años, mis hermanos, usted ya va a ver que el niño aquí se hizo muy famosa una canción, mis hermanos, que salía como un tipo ovni bailando y hacía unos movimientos muy sensuales, mis hermanos. Y allá en las escuelas los niños, esa canción la agarraron como de chiste, como de diversión. Pero cuando usted escuchaba lo que decía esa canción, decía unas cosas, decía, dame tu cosita, decía. Así decía esa canción y hacían un movimiento sensual. Y niños viendo eso, mis hermanos. Los niños viendo cartoons, los cartoons en la TV, hablando palabras soeces, hablando palabras obscenas, que en su infancia y en la mía, mis hermanos, usted era bien difícil en un cartoon, en una caricatura, escuchar que decían malas palabras, mis hermanos. Entonces, ya me detuve mucho en la introducción. Vamos a ver que ya le leí Levítico 18:21, donde el Señor prohibió que pasaran los niños en el fuego. Sacrificios humanos. Y en Israel hubieron esto. Dios dio esa ley allá en el tiempo de Moisés porque el Señor sabía que Israel después iba a tropezar, iba a entrar en apostasía. Mis hermanos, dice, hubieron reyes como el rey Manasés, que el rey Manasés fue el rey más malvado, anótelo. El rey Manasés fue el rey más malvado, malo que tuvo el pueblo de Israel. Hizo pasar sus hijos por el fuego. ¿Quién es Moloch? Moloch era un ídolo que algunos lo dibujan con unos cuernitos, otros lo dibujan sin cuernos, que tenía las manos así en forma de una plancha. Yo le voy a enseñar una foto aquí. Tenía sus manos en forma de una plancha. Y en esas manos le ponían a ese dios pagano, ahí tiene los cuernos, le ponían los niños. Pero él tenía un hueco en el estómago donde ese niño era depositado. Y cuando ese niño era depositado en las manos de ese ídolo, hacían música de tambores, y hacían danzas a ese dios, ese demonio, hacían danzas. En las manos le ponían el bebé y había fuego, mucho fuego, porque ese demonio, ese ídolo era de metal y con el fuego se calentaba mucho. Y ponían ahí el niño y en el estómago, ya le voy a enseñar otra imagen. En el estómago echaban el niño, y para que los padres y los que estaban adorando a ese Dios no escucharan el grito del bebé, hacían música con tambores, danzas, tenían danzarinas, porque hay danzas que son satánicas, hay danzas que son del demonio, hay danzas que son del Espíritu Santo, pero hay danzas que son
para el diablo, que son diabólicas. Entonces, mientras el bebé estaba siendo allí depositado y lo introducían a ese horno que tenía en el estómago ese ídolo, entonces ellos estaban haciendo esa fiesta y no se escuchaba el grito, el dolor de la criatura. Por eso Dios prohibió a Israel que no hiciera como hizo Canaán, y dicen ese Dios Yahweh, allí en medio, ahí estaba el horno donde metían el bebé, fuera niño, fuera niña, niños de recién nacidos hasta 4 años, eran los niños que ese demonio pedía. Era conocido como Moloch, Milcom, era conocido como Akjon. Es una deidad principal amonita. Era un ídolo nacional. Moloch era un ídolo nacional. Moloch quiere decir gobernante. Creen que también se deriva la palabra Malek de rey, que es un gobernante, rey, tiene un rango muy alto en cuanto a lo espiritual. Moloch, que era conocido como Milcom, que era conocido como Moloch, era conocido como Malcom, era conocido como Milcom. Así era conocido ese demonio. Lo adoraban los amonitas. ¿Cómo entró ese demonio a Israel? Veamos. ¿Qué dice Primera de Reyes 11:5? Dios mandó la ley mosaica que los reyes, que el pueblo de Israel no tenía que mezclarse con mujeres extranjeras. Ayer le hablé del yugo desigual, que pues nosotros no estamos en la ley mosaica, pero el apóstol Pablo habló del yugo desigual. Entonces veamos Primera Reyes 11:5. Dice así: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, que es el mismo Moloch, o Milcom, o Malcam, es el mismo. Le voy a leer el 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, con D minúscula. Dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Porque Dios no pidió en aquel tiempo sacrificios de niños que le entregaran la vida de los niños, ni de personas adultas. Ahora le voy a leer lo que dice. Así fue como entró ese Dios pagano con D minúscula. Así fue como entró ese demonio al pueblo de Israel, Moloch, porque él se casó con mujeres sidonias. Salomón se casó con mujeres sidonias y mujeres amonitas, con los cuales Dios mandaba la ley, que los hijos de Israel no tenían que mezclarse con gente extranjera, que tuvieran una ley diferente a la del Señor. Ahora le voy a leer lo que dice Primera de Crónicas 10:20. Dice así. 10, permítame. Primera de Crónica 10:20. Bueno, será otro porque no es ese. Veamos Salmo 106, que dice. Salmo 106 dice:
106:35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea que sacrificaron, el pueblo de Israel llegó a sacrificar niños y niñas. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron, dice, con sus hechos. Espíritu de prostitución llegó allí, porque aunque no estaban prostituyendo de carne, pero estaban prostituyendo en cuanto a lo espiritual. Dice que contaminaron la tierra con sangre de niños inocentes. Lo que hacen algunas élites que sacrifican niños. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32:17. Dice de esta manera. Dice, sacrificaron a los demonios. Mire cómo le llama aquí la Biblia, a los demonios. Sacrificaron a los demonios, en plural, y no a Dios. Baal es un tipo de Satanás, porque está Baal Padre, está Baal Hijo. En el panteón cananeo hay muchos dioses. Está Astarot, está Sera, hay más dioses. Por eso dice aquí, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le voy a leer lo que dice allí mismo Deuteronomio 18:10. Dice así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Encantador, en otras versiones dice mediums, que son los que se conectan con los muertos, con espíritus de muertos, con espíritus familiares. Aquí esta versión, Reina Valera 1960, le llama encantador. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Verdad? Y nos apoyamos y nos agarramos de esa muletilla. No, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta, que solo Dios es perfecto. Y si usted es hijo de Dios, usted es llamado a esa perfección. Usted es llamado a esa santidad también. Que a veces decimos, no, solo Dios es perfecto, que solo Dios es santo. Pero somos llamados a andar en las huellas de aquel que nos salvó, mis hermanos. Tenemos que ser valientes. Por eso Jesucristo dijo que el reino de Dios se ha acercado y que los violentos, dijo, y los otros dicen valiente, lo arrebata. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo el Señor que no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Que no anduvieran en adivinación, ni con medios. Que voy a ir a visitar allá al medium. A ver, que van a llamar el espíritu de la mamá, del papá, del abuelo, de llamar al espíritu de alguien para que le hable. Pero si en vida, tuvo en vida esa persona, nunca le dedicó tiempo a esa persona para hablar. Si en vida no le dedicó tiempo para hablar,
mucho menos hoy que está muerto, mis hermanos. Moloch, divinidad adorada por los sabonitas. Indica que no se trata de un nombre propio, sino de una expresión que significa aquel que reina. Recibía también el nombre de Milcom. Yo le quiero leerlo, ya le voy a leer lo que dice Sofonías 1:5. Esta divinidad presentaba uno de los aspectos de Baal, nombre propio que es asimismo nombre común, sinónimo de Señor. Por eso cuando nosotros decimos el nombre del Señor, tenemos que decir el Señor Jesucristo, o diga Yahweh, pero diga un nombre de lo que está aquí en la Biblia, porque Baal también se hace llamar Señor. Cuando alguien dice, no, es que el Señor está conmigo. ¿Cuál Señor es el que está con usted? Porque también Baal se hacía llamar Señor. Y le voy a leer un verso que no sé cómo va a impactar en su vida, pero mire lo que dice Sofonías. Estos son unos libros pequeños, son unos libros que casi no se leen. Sofonías, si no me equivoco, aquí lo tengo, lo que dice 1:5. Sofonías 1:5, mire lo que dice. Oiga lo que dice. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, que es Moloch. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. O sea que hay personas que dan adoración a Dios Todopoderoso, dan adoración a Yahweh, dan adoración a nuestro Señor Jesucristo, pero también juran, también se inclinan por Moloch. Mire qué grave lo que está diciendo el profeta Sofonías aquí. En Sofonías 1:5, la palabra es bien clara. En el pueblo de Israel habían personas que estaban adorando al Señor, pero también estaban adorando, reverenciando a demonios. No solo estaban buscando al Señor, también llamaban a los demonios. Se lo leo de nuevo. Sofonías 1:5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Mire, eran tremendos adoradores. Postrados, dice. Postrados. De pie a cabeza postrados, adorando en los techos. Pero ¿a quién estaban adorando? Y los que se postraron jurando por Jehová y jurando por Milcom, que es Moloch, que es un gobernante, que es un rey, que también se llama Señor, porque es un tipo de Baal. Porque hay Baales, no solo hay un Baal, hay Baales. Y la Biblia nos habla de eso. Mire qué tremendo, mis hermanos. Por eso cuando nosotros damos una adoración a Dios, esa adoración tiene que ser pura para Dios, para que Dios la reciba. Porque el Señor no recibe ofrenda contaminada, mis hermanos. Padres que adoran el éxito. Padres que adoran la influencia. Padres que adoran la fama. Padres que adoran el trabajo. Padres que aman la comodidad. Y salen sacrificando sus hijos y su hogar. Porque el éxito, la fama, todo eso también tiene un costo. Como la moneda que tiene dos caras. Si los padres adoran ídolos, eso van a aprender los hijos.
Si los padres practican artes ocultas mágicas, eso aprenderán los hijos. Los hijos aprenden lo que sus padres les enseñan y hasta aprenden de sus amigos y parientes. Por eso le dije yo, en manos de quién usted está poniendo sus hijos. Usted quiere que el sistema eduque a sus hijos. Si la educación empieza en casa, la ética moral, espiritual, empieza en casa. Los mejores maestros están en casa, porque allá afuera la escuela solo les puede dar la educación secular, una educación académica, pero los valores morales, los valores éticos, morales, espirituales, ¿quiénes lo dan? Los padres. Si son buenos padres, si hay temor de Dios, hay una buena moral allí, eso van a aprender los niños, eso van a aprender los hijos. Pero si allí en casa los valores morales están por el piso, los padres se faltan el respeto, o la mamá lleva a un hombre a otro y otro a la casa porque no tiene un esposo. Los hijos y las hijas están viendo todo eso y los niños están allí absorbiendo todo, porque la mente de los niños es muy absorbente, es como una esponjita, mis hermanos. Por eso le dije, en manos de quién están poniendo sus hijos. Porque a Moloch le ponían los niños en las manos que eran unas planchas, porque Moloch estaba hecho de metal. Aquellos pueblos hacían eso porque desconocían a Dios. Pero en estos tiempos donde la palabra del Señor prácticamente ya ha sido predicada, quizás habrán algunas selvas donde todavía la palabra no ha entrado, como en otros lugares. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, tradiciones. Porque allá afuera lo que le pueden enseñar a nuestros hijos son tradiciones, filosofías huecas, tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué le digo eso? Porque yo soy madre y yo mandé a mi hija, la tuve en un lugar donde le enseñaron educación cristiana, muy bonito todo. Pero cuando ya se van a la universidad, mis hermanos, en la universidad como mucha filosofía, demasiada filosofía, mis hermanos, ya los jóvenes empiezan a cambiar y no importa que sean hijos de evangelista, hijos de pastor, de diácono, hijos de hermanos, de hermanas, no importa. Porque allá afuera, en la universidad, no creas que le van a hablar a tu hijo, a tu hija. No creas que le van a hablar de Dios. Y si hay maestros allí que sean creyentes cristianos, ellos no van a querer mezclar la espiritualidad con la filosofía, con el conocimiento que están enseñando, mis hermanos. ¿Por qué jóvenes que antes de entrar a la universidad eran sumisos a las cosas de Dios, eran obedientes, eran diferentes, pero llegan a la universidad y hubo un gran cambio? Porque cuando tú tienes al niño pequeño, es una cosa. Y cuando ves que tu hijo entra a la adolescencia, empiezan a haber cambios en ese adolescente y según la infancia que ha llevado con sus padres. Ese es el reflejo que se va a ver en la adolescencia. Y luego cuando se va a la universidad, y según el tipo de maestros también que tenga, mis hermanos, ahí es donde usted tuvo que haber enseñado a sus hijos desde pequeños en casa.
Por eso le estoy diciendo, ¿en manos de quién usted está poniendo sus hijos? Usted que no solo le interese el trabajo que va a ir a hacer tanto allá al día y dejar el niño, la niña allí con la babysitting, mis hermanos, todo el santo día allí, sino también que hay que educar, tiene que haber una educación a los niños, no solamente enseñarle la palabra de Dios, sino también enseñarle lo que es el respeto, enseñarle los buenos valores morales, éticos, enseñarle modales, que el niño o la niña tenga modales, mis hermanos. Entonces le voy a seguir leyendo. Segunda de Crónicas 33:6 dice: el rey Manasés hizo pasar por el fuego a sus propios hijos en el valle del hijo de Hinnom. Practicó la magia, la adivinación, practicó la hechicería, hizo mediums espiritistas, consultar a los muertos, espíritus familiares, pronosticadores profesionales de los tiempos, puso imágenes talladas para que las adorase. Segunda de Crónicas 33:6, ahí lo puede buscar usted. Segunda de Crónicas 28:3 dice: el rey Acaz hizo humo de sacrificio en el valle del hijo de Hinnom y procedió a quemar a sus hijos en el fuego, conforme a las cosas detestables de las naciones que Jehová había expulsado. Que había expulsado delante del pueblo de Israel. Josué 23:7 dice: tampoco deben mezclarse con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención de los dioses, no hagan mención de sus dioses, ni juren por ellos, ni les rindan culto, ni les adoren, sino que irán en pos de Jehová, su Dios, como lo han hecho este día. Ezequiel 49:1 dice: contra los descendientes de Amón, así ha dicho Yahweh: ¿no tienen hijos, no tiene hijo Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué ha tomado Milcom, que es Moloch, la herencia de Gad, y ha morado su pueblo en sus ciudades? Mire, porque Moloch, que es un demonio pagano, es un demonio, pues dice que él es territorial. ¿Y dónde es que va a llegar? Donde le abran las puertas, donde lo dejen entrar. ¿Y cómo llega? Por medio de la idolatría. Así es como él llega, mis hermanos. Dice Salmo 106:35. Dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Este ya se lo leí. Y sirvieron a sus hijos, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. Al Señor no le gusta que derramen sangre. Sí, el Señor pedía sacrificios de animalitos allá en su santuario, en su tienda santa, pero jamás pidió, ¿verdad? Sacrificio de niños, porque Dios no está de acuerdo con esas prácticas. Para el Señor esas prácticas son abominación. Las élites, las sectas secretas, ocultas, hacen sacrificios, sobre todo de niños, y el mes de octubre, que es el mes donde celebran el Halloween. Cuide a sus niños usted. Donde quiera que usted vaya, no pierda de vista sus niños. Y si sale con alguien, no ponga a las demás personas a cuidar sus niños, porque por eso usted es padre y usted es madre. Que si usted sale por ahí y usted quiere por ahí estar
divirtiéndose, pasando el tiempo, y le pone los niños a otras personas que los cuide. Cuídelos usted que es papá, usted que es mamá, porque usted allí los anduvo, ¿verdad? Allí como mujer anduvo 9 meses esa criatura. Usted es el responsable y la responsable, el responsable como padre y la responsable como madre de educar ese niño, porque no solamente es tener la criatura, poner el montón de juguetes o encender el televisor o darle el teléfono y que el niño vea allí en el teléfono todo lo que el niño quiere y después el niño anda con un comportamiento tan alborotado que ni usted sabe por qué el niño está así. Porque ahora en el internet ahí hay de todo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que más le llama la atención a la gente? Aquello que es malo. Si no, usted vea los videos. Vea los videos de personas que hablan lo que es bueno. Y sus videos tienen bien poquitas vistas, tienen pocos seguidores. Pero vaya a ver aquellos videos que son cuentos de terror, películas de terror, cosas así. Mis hermanos, hasta millones y millones de vistas, mis hermanos, porque el ser humano apartado de Dios es así. Todo lo que le gusta, todo lo que le atrae, son cosas malas, no son cosas buenas. Mira lo que han hallado. Dice aquí, no siempre se trataba del hijo primogénito. O sea que no importaba si el niño era primogénito o no. Pero ese demonio Milcom, Moloch, lo recibía. Dice, ¿cómo se ha asumido en ocasiones? De hecho, se ha hallado urnas en Tofet de Cartago, con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados entre los 3 y 4 años de edad y recién nacidos, pertenecientes a una misma familia. Se trataba de una práctica que, como han documentado las excavaciones de Cartago, se llevaba a cabo con regularidad y normalidad. Esta práctica aumentó con la sofisticación de la civilización urbana cananea, en contra de las concepciones evolucionistas del progreso. Clínicas hasta de gratis, donde llevan a las menores de edad, porque pues se embarazaron allí, ¿verdad? Del noviecito de allá, muchachitas que no han pasado todavía los 18 años, y clínicas allí aniquilando dentro del útero a bebés. Allí está Milcom, ahí está esa potestad, y las personas dicen que todos los niños son de Dios, pero si hay clínicas donde le hacen eso a las jovencitas, creo que también a mujeres adultas que quizás digan que no tienen cómo salir adelante, no sé, de eso no sé mucho, pero sí hay clínicas para jovencitas, mis hermanos. Dígame, todos esos niños que mueren de esa manera así, ¿para quién son? ¿Para quién son, mis hermanos? ¿Para quién son? Para Dios Todopoderoso no, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, mis hermanos. Y no me voy a meter más allá que puede pasar con el espíritu de esas criaturas, pero en el momento que se están deshaciendo del niño, y el que está haciendo eso son personas profesionales, son personas, mis hermanos, que tienen más estudios que usted y yo. Dígame, ¿para quién está haciendo ese cuerpo allí? Que le están quitando la vida, ¿para quién? Para esa potestad, para Moloch, hermanos. Dice que hallaron en Tofet de Cartago unas urnas que tenían hasta 3 cuerpos de un solo.
Se han encontrado unas vasijas así, mis hermanos, donde metían a las criaturas y las ponían en el fuego, en el valle de Tofet. Los profetas te hablan de esos valles. ¿Por qué los profetas del Señor eran tan odiados? Porque esos profetas iban en contra de esos pecados y iban en contra de los falsos profetas. Ahora no, mis hermanos, si tú te levantas a hablar la palabra del Señor en contra del pecado, de las cosas aberrantes, y tú exhortas a aquellos que andan dando una falsa profecía, hablando de una falsa paz, hablando de poniendo el evangelio por el piso, tú te vas a ganar muchos enemigos te vas a ganar, y de a gratis te los vas a ganar. Porque eso pasó allá con los profetas verdaderos, con los profetas verdaderos del Señor. Porque hubieron profetas falsos, hubieron profetas mentirosos, profetas que andaban contando sueños y visiones de su propia carne, de su propio corazón, pero no del Señor. Y por eso los profetas como Ezequiel, Jeremías, Ageo, Sofonías, todos esos profetas fueron muy despreciados, mis hermanos, porque ellos, más que todo Jeremías y Ezequiel, que fueron, mis hermanos, los que enfrentaron esas deidades demoníacas, mis hermanos. Porque aquí dice, ¿ve? Que en el valle de Tofet, allí quemaban a los niños, mis hermanos. Pues en este tiempo los que dicen que son profetas, que son profetizas, entonces tienen que hablar en contra de esas abominaciones. ¿Por qué se quedan callados? Porque profecías de prosperidad, ¿quién no las quiere oír? ¿Quién no quiere oír profecía de prosperidad? ¿Quién no quiere oír cosas lindas y bonitas? Pero en contra del pecado, los profetas del ayer no se quedaron en silencio, en contra del pecado y en contra de la maldad. Entonces dice aquí, dice que en Cartago no cesaron esas prácticas totalmente. Ya le voy a decir lo que hizo Roma. Ni aun cuando la autoridad romana, después de la conquista de la ciudad, dio muerte a los criminales sacerdotes de Baal. Mire, Roma, que era tan pagana, dice que mató por estos crímenes atroces a los sacerdotes de Baal. Mire, Roma lo hizo, mis hermanos, porque le quitaban la vida a los niños. Colgándolos, dice que Roma colgó a esos sacerdotes de Baal, colgándolos de los árboles, de sus mismos santuarios. Así terminan los falsos profetas. Así terminan esos ministros fraudulentos. Así terminan. Mire, dice que Roma colgó a esos falsos sacerdotes de Baal, que mataban esas criaturas, dice que los colgó de los árboles en sus mismos santuarios. En la ley de Moisés se condena a muerte a todo el que fuera culpable de este abominable crimen. Levítico 18:21, Levítico 20:1-5, eso lo estuvimos viendo ayer. A pesar de ello, Salomón ya anciano erigió un altar a Milcom, que es Moloch, para complacer a sus mujeres amonitas. Dice que en los siglos posteriores se siguieron sacrificando a Moloch quemados vivos, porque estos niños eran quemados vivos en el lugar alto de Tofet, en el valle de Hinnom. Qué tremendo, mis hermanos. El rey Josías profanó el lugar alto de Tofet. Dios levantó un hombre llamado Josías, que fue un tremendo reformador,
porque el rey Josías eliminó todos esos altares. El rey Josías quitó todos esos ídolos, quitó la adoración a esos demonios. Que Dios nos ayude aquí en Estados Unidos y que Dios también nuestro Señor ayude a las demás naciones, que el Señor ayude a los pueblos y naciones. Si usted ha visto estas prácticas, mis hermanos, si usted, amigo, ha visto esta práctica en algún lugar, apártese de allí. Apártese de allí. Apártese de esos lugares donde los niños son sacrificados, o donde los niños son usados, o donde también donde los niños, mis hermanos, cuántos testimonios han salido hoy, que aún dentro de iglesias ha habido abuso a los niños. Hablando de iglesia en general, desde la iglesia tradicional católica romana a la iglesia protestante. Cuide a sus hijos donde quiera que usted vaya. Y si usted va a dejar sus hijos con alguien, si usted va a dar su niño a cuidar, esté seguro con qué personas usted deja esa criatura. Y acuérdese que usted como padre, como madre, es el mayor responsable. Es el mayor responsable usted. Se me va aquí. Hay un Salmos o Proverbios donde dice, se lo quiero hallar, donde dice que herencia de Jehová, dice, que herencia de Jehová son los hijos. Se lo quiero hallar. Dice que los hijos son herencia de Dios. Acuérdese que esos niños no son suyos. Esos niños son prestados. Esos niños que usted tiene. Salmo 127:3 dice. Esos niños que usted tiene, Dios se los prestó a usted. 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquel hombre, aquella mujer que han sabido hacer buen el trabajo, buenos padres, aún sus enemigos, sus enemigos le tendrán respeto, porque verán que usted ha sido un buen padre, ha sido buena madre, y como yo le leí ahí, que algunos padres están más interesados en el dinero, en el éxito, en la fama, en estar abriendo más compañías y más compañía y más compañía, y sus hijos por allá. Y ni cuenta se dio cuando su hijo se convirtió en un adolescente, su niña se convirtió en una adolescente, y después su hijo, su hija, aparecen ahí metidos hasta en hechicería, aparecen metidos en magia, aparecen metidos en cosas, y usted ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Porque yo le hablo todas estas cosas. Otro día puedo pasar por aquí para que hablemos de todo eso, mis hermanos. Nadie nace con un manual para ser buen padre, para ser buena madre, ¿verdad? Que no nos dan un manual. Pero aprendemos, mis hermanos. Aprendemos con la palabra de Dios. Y aprendemos a través de la experiencia, a través de la responsabilidad y a través de la disciplina. Si algo que nos debe preocupar a nosotros, aparte de nuestra salvación con el Señor y nuestra relación con Dios,
también nos debe de preocupar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos nos deben de preocupar. Yo sé que Dios es primero, claro que sí. Dios es primero. Y si tiene hijos, usted también hay que cuidar de los hijos, mis hermanos. Porque, pues, cuando los niños están niños es una cosa. Pero cuando los niños ya están adolescentes, es otra etapa muy diferente, mis hermanos. Y ya después, cuando tu hijo está de 20 a 21 años, mis hermanos, ya aquella infancia y adolescencia pasó. Y ya no puedes retornar para atrás. Ya no puedes retornar para atrás. El tiempo pasó, mis hermanos. El tiempo se fue. Así de que, mis hermanos, enseñemos a nuestros hijos valores, buenos valores espirituales en el Señor. Enseñemos a nuestros hijos buenos valores éticos, morales. Enseñemos a nuestros hijos lo que es el respeto. Enseñemos a nuestros hijos guardarse del peligro. No estemos esperando que las escuelas les enseñen. Los primeros maestros están en casa. Ahí están los primeros maestros. Están en casa. No hay que estar esperando que sea allá en la babysitter que los eduque. En casa, nuestros hijos, ahí está la primera escuela. Ahí está. La primera escuela donde se le enseña todo a ellos, mis hermanos. Y cuando ellos ya van a la escuela allá afuera, le van a enseñar lo que tienen, cómo ellos desarrollarse en la sociedad. Pero en casa ya se le enseñaron, ya se les enseñan los buenos valores espirituales y morales a ellos. Se les enseña a ellos cómo evitar el peligro. Todo eso, mis hermanos, pero otro día podemos hablar de eso. Yo sé que el video está largo. Va a ser hasta la próxima. Que Dios me les bendiga y tenga un feliz día.